Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. En la Nueva Versión Internacional se lee de la siguiente manera: el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Vamos a estar predicando bajo el tema la ilusión de la independencia. Amén. Vamos a orar. Toma el dominio, toma el control, toma la victoria, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos. A ti te damos, Padre Santo, la gloria y la honra. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, a este pueblo. Que seas tú hablándome a mí, Señor, Padre Santo, Dios. Que tú me uses como instrumento en tus manos, Señor, Padre Santo, sabiendo que, Padre mío, yo solo no puedo sonar el instrumento, Señor, sino, Padre Santo, el perfecto artista, Padre mío, puede sonar el instrumento perfectamente, y ese eres tú, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu palabra la que sea predicada, y no palabra mía, no palabra de hombre, no sabiduría mía, Señor, Padre Santo, Dios. Porque mi palabra no hace efecto en los corazones, pero tu palabra es la que liberta, tu palabra es la que sana, tu palabra es la que rompe cadenas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu palabra la que sea predicada. Atamos y reprendemos, Padre Santo, Dios, aleluya, todo cansancio del enemigo, Señor, toda debilidad física, Señor, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda distracción de los demonios, del enemigo, Padre Santo, de nuestra carne que quiera distraernos, Señor, de escuchar tu palabra, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos escuchar tu palabra con libertad, que podamos recibir tu palabra con libertad, que podamos predicar tu palabra con libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Da un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y mientras le aplaude, abre su boca y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eres santo. Gracias a Dios. Gloria. Se pueden sentar. Gloria a Jesús. Mientras meditaba en la palabra del Señor y leía y escuchaba, porque a veces lo leo y a veces lo escucho a la misma vez, ya que las mentes de, aleluya, que carecen de déficit de atención, gloria a Dios, aleluya, pueden leer un párrafo y lo que leyeron no entendieron nada, no recibieron nada de lo que leyeron. Solo tienen que volverlo a leer como 5 o 4 veces para saber y entender lo que leyeron. Alabado sea la gloria. Para contrarrestar, gloria, las deficiencias de mi mente, yo escucho y leo la palabra a la misma vez, siempre y cuando pueda hacerlo. Y mientras meditaba en la palabra del Señor y leía la palabra del Señor, me topé con este capítulo de Isaías. Amén. Y comencé a leerlo también en inglés. Gloria a Dios, para así captarlo completamente, ya que también tenemos una mente bilingüe. Alabado sea la gloria. Y comenzamos a leer este capítulo. Yo no sé de ustedes, pero yo cuando leo la palabra del Señor y cuando leo en las ocasiones donde Dios está hablando, siento, aleluya, y tiemblo ante su palabra. Y cuando mientras voy leyendo estos versículos bíblicos, mi cuerpo comienza a temblar y mi mente comienza a correr de la manera que Dios comienza a hablarme y comienza, aleluya, a decirme, gloria, de la palabra que vamos a predicar y el mensaje que vamos a preparar para esta noche y en las noches que Él diga predicar bajo este tema. Comenzamos a pensar, gloria, del principio. Comenzamos a pensar de cómo es el hombre, cómo es el humano, cómo es el ser humano. El ser humano por su naturaleza es individualista.
hace las cosas individualmente, le gusta tener lo suyo, le gusta lo suyo, le gusta tener su propio pensamiento. Amén, independientemente, gloria a Dios, aleluya, de los pensamientos, de las opiniones, de las influencias, de su hábitos, que es su cultura. El hombre es individual, el hombre tiene su propio pensamiento, tiene su libre albedrío, su propia voluntad para decidir lo que quiere hacer y las decisiones que quiere tomar. Y eso me llevó a la palabra independencia. Y cuando hablamos de independencia, hablamos de la capacidad de una persona, y no me voy a extender en el día de hoy, capacidad de una persona, grupo o institución para actuar, decidir y existir sin estar sometida al control o autoridad de otra. Cuando una persona es independiente, no se somete a nadie, hace su voluntad, hace lo que quiera, toma sus propias decisiones sin ser influenciada por nadie. Alabado sea la gloria. Una persona que es independiente, aleluya, piensa, aleluya, que puede hacer lo que sea con sus propias fuerzas. Piensa que puede hacer lo que sea sin la ayuda de nadie. Pues piensa que puede completar una misión, un proyecto o algo, aleluya, sin tener a nadie, solamente con su sabiduría, solamente con su fuerza, solamente con la fuerza de su voluntad. Amén. Y cuando vemos en el principio, cuando comenzaba a meditar de lo que era la independencia en el hombre y el estado natural del hombre de independencia e individualismo, gloria, comienzo a ver la historia del huerto del Edén y las cosas que le ofrecía y que le ofreció Satanás como la serpiente antigua. Él comenzó a ofrecerle a Eva ser como Dios, tener su propio pensamiento, saber y tener sabiduría, conocer el bien y el mal, o sea, tener independencia de Dios. Que ya ellos no tenían que depender de la vida de Dios, sino que ellos del conocimiento y la sabiduría de Dios, sino que ellos iban a tener su propio conocimiento del bien y del mal y iban a ser como Dios, vivir para siempre. Y el hombre y la mujer decidieron comer del fruto. Ellos decidieron ser independientes de Dios y eso fue su perdición. Y eso fue su condenación. ¿Por qué? Porque ya no siendo dependientes de Dios, ahora ellos le habían abierto la puerta a lo que era la muerte, a lo que era el conocimiento del bien y del mal, a lo que era el pecado en su corazón. Ahora el hombre, no siendo revestido de la santidad, tenía que cada hora y cada instante de su vida batallar con los pensamientos carnales y la concupiscencia de su carne, que siempre quiere pecar y siempre quiere hacer lo contrario a la palabra de Dios. Pero ¿por qué? Quiero llegar al punto, porque no me quiero alargar. ¿Por qué digo que la independencia es una ilusión? Vamos a llegar ahí. El independiente tiene libertad para gobernarse a sí mismo. A mí no me manda nadie. A mí nadie me manda. Yo tomo mis propias decisiones. Gloria a Dios. Y los independientes más humildes escuchan el consejo, pero al final hacen lo que ellos quieren. Y es una ilusión. Ahora, antes de explicar por qué es una ilusión, quiero hablar de la dependencia. Mientras leía en este capítulo 30, cuando Dios comienza a reprender el pueblo de Israel, Él comienza a decir, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dios está reprendiendo
no solamente la independencia del pueblo de Israel, sino de su dependencia de otra cosa que no es Dios. Vamos a llegar ahí. La dependencia es la condición de necesitar a otra persona, entidad o recurso para existir, funcionar o alcanzar un propósito. No es una debilidad, sino una virtud cuando está dirigida a Dios. ¿Qué Dios quería del pueblo de Israel? Dios quería dependencia. Ya mismo estoy llegando al mensaje. Estoy desglosando esto porque no me quiero extender. Vuelvo y lo repito. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios habla y regaña al pueblo y dice: a los hijos que se apartan son aquellos que ya no dependen de Él. Alabado sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Por eso que dice, no es una debilidad, sino una virtud cuando está dirigida a Dios. La independencia en la manera carnal confía en sí mismo, busca su propia voluntad, produce orgullo, genera autosuficiencia, se exalta a sí mismo, es orgulloso, tiene autosoberanía, se cree, gloria a Dios, aleluya, que puede hacer lo que sea sin Dios. Por eso es que produce orgullo y vanagloria, porque todo lo que completó con sus manos fue por ellos. Pero déjame explicar por qué la independencia es una ilusión. Porque aunque tú en tu mente dices que no dependes de nadie, que no dependes de Dios, gloria a Dios, aleluya, estás atada o atado a tu orgullo, a tu pecado. Alabado sea la gloria, a tu atadura, a tu vicio. Santo tú eres Dios, aleluya. Porque aunque en tu mente tú dices: yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo soy libre de tomar mis propias decisiones, pero estás atado a tu pecado, pero sigues pecando, pero estás atado y es controlado por los deseos carnales. Si tú sentiste y tienes el deseo de hacer algo, vas y cumples con ese deseo. No eres independiente de nadie, eres dependiente de tus deseos, eres dependiente de tus vicios. Alabado sea la gloria. Hay mucha gente en la humanidad, que ellos piensan que pueden hacer, que ellos son independientes de Dios, son independientes de todo el mundo, gloria, pero su día, gloria a Dios, aleluya, depende del sentir que le da la marihuana, del sentir que le da la droga, alabado sea la gloria, del sentir que le da el alcoholismo. ¿Por qué? Porque aunque ellos piensan que son independientes de Dios, que son independientes de su vida, ellos dependen de ¿qué? De su pecado. Y esto es lo que le hablaba Dios a través de Isaías al pueblo de Israel. Comenzaba a decirle que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón. O sea, que independientemente tomas una decisión sin preguntarle a Dios, pero la decisión que tú estás tomando es una decisión que depende de Egipto, que depende del diablo, que depende de los demonios, que depende de tu concupiscencia. La independencia es una ilusión. Tú no estás haciendo lo que te da la gana, tú estás haciendo conforme a tu concupiscencia. Estás atado a tu carnalidad, estás atado a tus deseos, estás abasando, estás atado a tu mente, estás atado a tu orgullo, estás atado a tu altivez. Alabado sea la gloria. Santo Jesús. Ellos se apartan y descienden a Egipto buscando fortalecerse con la fuerza de Egipto y no con la fuerza de Dios. En vez de pasar la prueba, en vez de pasar cualquier tribulación, tormenta que esté pasando,
aguantado de Cristo, dependiendo de las fuerzas de Dios, aún el corazón estando afligido, pero tu fe está en Dios. Sin embargo, te mantienes afligido, pierdes la fe y te refugias en Egipto, te refugias en el mundo, te refugias en el pecado, añadiendo pecado sobre pecado. ¿Por qué? Porque la duda es un pecado, y cuando comienzas a soltar tu fe, comienzas a dudar de Dios, y cuando comienzas a dudar de Dios, ya estás pecando en contra de Dios, porque ya le quitaste la confianza en Dios. ¿Qué hiciste? Le quitaste la confianza en Dios. Consultaste con Egipto, consultaste con el mundo, consultaste con los demonios. Alabado sea la gloria. Y ahora estás añadiendo pecado sobre pecado. Ya soltaste a Dios, estás dependiendo de Egipto, y Egipto no te está ayudando. La independencia es una ilusión. Vamos rápido. Pero la fuerza, y cuando leía esto, estremecía. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Le quitaste la fe en Dios. Le quitaste la confianza en Dios. Dejaste que las emociones tomaran control de ti. Dijiste: voy para Egipto. Voy a fortalecerme en Egipto. Voy a mejorar en Egipto. Porque aquí no estoy creciendo. Porque aquí siento y veo, gloria a Dios, que yo no estoy mejorando. Alabado sea la gloria. Y le quitaste la fe en Dios, y le quitaste la confianza de Él. Dijiste: voy para Egipto. Y cuando fuiste para Egipto, y cuando vas para Egipto, y cuando irás a Egipto, alabado sea la gloria, y cuando vayas a Egipto, te vas a encontrar que Egipto no te va a ayudar. Te vas a encontrar que el mundo no te va a ayudar. Te vas a encontrar que el de afuera no te va a ayudar. Alabado sea la gloria. Y cuando estés en ese pecado, y cuando estés hundido en esa desesperación, en el mundo, en Egipto, porque te encontraste que no te ayudaron nada, porque te encontraste, porque te encontraste que no encontraste libertad en Egipto, vas a sentir la vergüenza de tu pecado. Vas a sentir la vergüenza de la decisión que tomaste sin consultar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y te fuiste, en vez de esconderte en la sombra del Altísimo, en la sombra de las alas de Dios, te escondiste en las sombras de Egipto, en las sombras del mundo. Te escondiste con los demonios, te escondiste con el pecado, abasando a la basama. Y como te escondiste ahí, gloria a Dios, aleluya, ahora te sientes confundido porque no puedes ver luz, no puedes ver nada, porque te entregaste a las tinieblas y al mundo de la oscuridad, porque dejaste la luz que es Dios, porque dejaste de ser luz en medio de las tinieblas, porque entregaste tu luz para ser tiniebla. Pero la ilusión de la independencia te dice: tú estás bien. Estás bien ahí. Estás cubierto. Ahí tú estás bien, no te preocupes. Porque si vuelves otra vez a la iglesia, se te van a dar las pruebas otra vez y no vas a poder. Y ahí comienza esa confusión. Alabado sea la gloria. Y ahí comienza lo que es la ilusión de independencia. Que piensas que eres libre allá afuera. Que piensas que eres libre en el mundo. Que piensas que eres libre cuando estás metido en lugares que no tienes que estar metido. Alabado sea la gloria. Piensas que estás libre, pero eso es una ilusión. Estás atado. Estás atado. Estás atado a tu concupiscencia. Estás atado al mundo, abasando a la basama. Estás atado a espíritus inmundos. Estás atado, estás atada
Gloria a Dios, aleluya. Espíritus de mentira. Estás atado a espíritus de murmuración. Estás atada, estás atada con espíritus de adulterio, de fornicación. Alabado sea la gloria. Y piensas que estás libre. Y piensas que estás tomando decisiones bajo tu propia independencia, bajo tu propia voluntad. Pero no eres tú. Son los demonios que te están incitando a pecar. Son los demonios que te están incitando a tomar esas decisiones fuera de la palabra de Dios. Son los demonios que te están incitando a hacer alianza, abasama con el mundo de las tinieblas. Gloria a Dios. Ya vamos terminando. La dependencia a Dios. La dependencia cuando va dirigida a Dios. Confía en Dios. Busca la voluntad de Dios. Produce humildad porque comienzas a reconocer que tu independencia solamente era una ilusión. Que verdaderamente tú no estabas libre, estabas atado. Ahora cuando tú comienzas a reconocer tu atadura, tu pecado, comienzas a humillarte delante de Dios y decir: Señor, límpiame. Señor, perdóname. Señor, necesito de tu fuerza. Señor, ayúdame a resistir. Ayúdame a vencer. Porque comienza a reconocer que necesitas a Dios. Genera fe. Porque comienzas ¿a qué? A confiar en Dios. El que depende de Dios confía en Dios. El que depende de Dios exalta a Cristo porque reconoce que en su imperfección Él se glorifica. Conduce a la obediencia porque reconoce que si desobedece a Dios va a caer otra vez en la ilusión de independencia. Judá, al quien Isaías le está hablando, y termino con esto. Judá decidió actuar por su cuenta. Ellos se apartaron de la voluntad de Dios y fueron donde Egipto para ver si Egipto lo iba a ayudarlo a vencer. Ellos dejaron de depender de Dios y para tomar sus decisiones. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios le mostró otro camino. Vamos para Isaías capítulo 30, versículo 15. Dice: aleluya. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Le estaba diciendo la clave: que no se desesperaran. Ellos tomaron esa decisión porque se desesperaron. Y la desesperación los llevó a no confiar en Dios y confiar en lo que ellos podían hacer ellos mismos y en otros. ¿Y qué Dios le dice? En descanso y reposo, tranquilo. La confianza en Dios y la dependencia en Dios produce tranquilidad, produce paz. Porque como tú dependes de Dios, tú confías en Dios, y cualquier prueba, cualquier circunstancia no te va a sacudir, no te va a dar miedo, no te va a espantar, porque tú reconoces que tú dependes de aquel, mira, de aquel, y tú sabes quién Él es. Póngase sobre sus pies. Te dije que esto iba a ser no muy extenso. Yo sé que hace calor, pero en Honduras, en el monte, estaba casi 100. Y cada parte que cogían los ministros te predicaban media hora, varón. Tuvimos 7 horas de culto. Y esa gente no tiene ni aire ni abanico. Con sus niños, y ninguno se quejaba. Es que aquí nos acostumbramos a la comodidad.
ya no tenés más remedio.